primero, vamos a explicarle a la gente, trate de explicarle a usted, que lo voy a acompañar, ¿qué es una catarata en un ojo? Bien, perfecto. La catarata en el ojo es la opacificación que le pasa al cristalino, ¿sí? Que es el lente natural interno que tenemos todos en el ojo, que con el tiempo, y a veces asociado a algunas otras enfermedades, va perdiendo la transparencia. Justamente como es transparente, nosotros lo denominamos cristalino. Entonces, cuando pierde la transparencia, le decimos catarata, ¿sí? Es un cristalino que no permite que la luz ingrese de forma normal, natural, y entonces va sacando visión. ¿Y cómo empieza a ver la persona que está con esta situación? En realidad eso es variable, depende del tipo de catarata que uno tenga, Hay porque distintos hay tipos. distintos tipos de catarata, pero en líneas generales podemos decir que la persona que tiene catarata empieza a ver menos, o sea, a menor distancia, digamos, más borroso, con mayor dificultad, puede sufrir encandilamientos, o sea, que las luces lo molesten mucho, lo molesten de forma exagerada y no le permitan ver. Pero son todos síntomas visuales, y que en líneas generales y en la mayoría de los casos no se suele corregir ni modificar con un anteojo. A eso le iba a preguntar. No es una situación che, estoy viendo medio como nublado, me cuesta enfocar, me empieza a doler la cabeza. Eso no se corrige con anteojos. Depende. Si uno Depende. tiene catarata no se va a corregir con el anteojito o se va a corregir de forma parcial. Porque muchas veces los síntomas, el síntoma que es ver borroso, puede ser por otra causa que no sea catarata, y es importante diferenciarlas porque no todo es catarata. ¿Y con qué se puede llegar a confundir? Hay defectos refractivos que uno puede tener que quizás te puedan llegar a sonar. Hay el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía, son todos defectos de refracción. ¿Y eso es corregible con anteojos? Eso es corregible con un anteojo 100%. Bien. Existen también opciones quirúrgicas para eso, pero no son la cirugía de catarata. Uno, a ver, vincula la palabra cirugía a corte, sutura, ingreso al cuerpo. ¿Cómo es una cirugía de cataratas? Y la cirugía de catarata hoy en día, con la tecnología que existe, y más considerando que el ojo es un órgano pequeño, por eso digo, es una cirugía que nosotros le decimos mínimamente invasiva. Se hacen algunas incisiones, ¿sí? Algunos cortecitos, pero son muy chiquitos. Estamos hablando de, el corte más grande que usamos es de 2 milímetros, 2 milímetros y medio aproximadamente. Entonces es algo chiquito, ¿sí? Es algo chiquito. Pero sí. Y a través de esa incisión que se hace, se ingresamos al ojo con un aparato especializado que se llama facoemulsificador, que lo que hace es vamos fragmentando, digamos, la catarata dentro del ojo y la vamos aspirando, y en su lugar colocamos una prótesis para que la persona que se le saca la catarata pueda ver, digamos, ¿sí? La visión depende de la prótesis también, depende del estado previo del ojo, pero también depende mucho de la prótesis que se usa en la cirugía. ¿Se puede, como algunos otros temas de salud, prevenir la catarata? ¿O es algo que indefectiblemente vamos todos a tener catarata? Bien, mira, la catarata, o sea, la opacificación del cristalino, es algo que ocurre naturalmente con el paso del tiempo. Entonces, si encontramos la forma de prevenir el paso del tiempo, vamos a prevenir la catarata. Hasta ahora no tuvimos éxito en eso. Pero a ver, no sé cómo son las estadísticas, pero personas mayores de 60, 70 años, ¿todos tienen cataratas? Sí, mira, te diría que la gran mayoría, llegado a cierta edad, tiene catarata, ¿sí? ¿De qué edad estamos hablando? Eso es lo que varía. Que una persona de entre 50, 60 años tenga cataratas no es algo normal, no es algo tan esperado, digamos. Puede tenerla, sí puede tenerla, pero generalmente es en contexto de alguna otra enfermedad, de alguna medicación, de alguna actividad puntual, ¿sí? Pero una persona de 60 años no es la norma que tenga cataratas. ¿A partir de cuándo es que se hace evidente? Es un poco más estadísticamente hablando. Es un poco más adelante, suelen ser más significativas, y la catarata senil es la que estamos hablando, que es la asociada a la edad, suele aparecer más entre los 65 y 70 años. Bien, ¿sí? Bien. ¿Y en los chicos? En los pibes. Claro, hay cataratas que no están asociadas a la edad, digamos. Hay algunas cataratas que no están asociadas a la edad. Ese es el caso, por ejemplo, de la gente más joven que estábamos hablando, de 60 para abajo, digamos, y también de los chicos. Nosotros los jóvenes. Nosotros los jóvenes, tal cual. También en los chicos puede haber catarata, también incluso en los bebés puede haber catarata, pero esos son casos
específicos, puntuales, que que tienen alguna otra condición asociada, alguna otra enfermedad, ya sea sistémica o alguna otra enfermedad puramente ocular asociada, ¿sí? Pero una catarata en un chico no es algo normal, ¿sí? No es, hay algo como siempre, es para siempre avanzar. En contexto de otra patología. Por ejemplo, hay algunas patologías que son específicas del ojo puntualmente, y hay algunas otras patologías que son sistémicas. En realidad la lista es bastante amplia. Está bien. Está bien. Le decimos, Fanny, a la gente si quiere hacer una consulta al doctor Donato Di Biasi, que es oftalmólogo, integra la Asociación Oftalmológica de Formosa, con respecto a esto que vino puntualmente, puso la mirada en las cataratas. Puso el ojo en bueno, al 374-54-60-95 es el WhatsApp donde pueden enviar sus mensajes para cualquier consulta, duda que pueda aquí salvar el doctor, o al 44-35-200 también pueden dejar su mensaje de audio. Mientras, si te parece, si me permitís, sí. En estos casos en los que estamos hablando de pacientes que son más jóvenes, ¿sí? Que uno le dice, que el médico le dice, tenés catarata, ¿sí? Hoy en día la realidad es que con el avance de la tecnología que existe, ¿sí? Con los distintos equipos y aparatos que tenemos para diagnóstico, nosotros como oftalmólogos tenemos la posibilidad de, si yo te digo, tenés tal patología, en este caso puntualmente hablando de las cataratas, yo te digo, tenés catarata, yo tengo la posibilidad de mostrarte la catarata, ¿sí? De mostrarte, esta es tu catarata, de decirte y de mostrártela para que vos puedas ver. Y uno como paciente... Pero yo no la veo porque tengo cataratas. No, pero si yo te la muestro en el equipo, sí la vas a ver. Claro, porque está ampliada. De hecho que no hace falta tener ningún equipo ultra sofisticado para eso. Nosotros en oftalmología... El examen básico lo hacemos con la lámpara de hendidura, ¿sí? Se llama lámpara de hendidura, que es ese equipo donde uno va, apoya la pera y la frente, sí. Y nosotros lo iluminamos, tiene una luz, una lamparita que nos da luz y un binocular con aumento. Entonces nosotros nos permite ver magnificado el ojo. Entonces, con la lámpara de hendidura y un celular que hoy en día lo tiene todo el mundo, solamente con eso ya alcanza para hacer una foto de la catarata y poder mostrársela al paciente. Después hay algunos equipos que sí son puntualmente para hacer fotos de esa parte y mostrársela. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mostrarle al paciente su catarata. No es el objetivo en sí no es mostrarle al paciente, es como si yo lo digo desde el lado del paciente, o yo como paciente, si a mí me dicen, tenés X enfermedad, te tengo que operar, yo te voy a decir, buenísimo, mostrame la enfermedad, mostrame el estudio que a ver, nadie quiere, no sé si documente. alguien quiere ver un tumor canceroso. No, pero si a vos te dicen tenés un tumor, vamos a hablar puntualmente del tumor, si a vos te dicen tenés un tumor, te hago una resonancia, te hago una tomografía y te muestro el bodoque que hay que sacar, tumor, ¿se entiende? Exactamente. Entonces, ¿y con las cataratas? Con las cataratas pasa lo mismo. Entonces uno como paciente no debería ser tan confianzudo quizás de decir, y esto lo digo siendo médico, ¿sí? Estando del otro lado, pero uno como paciente debería tener casi que la obligación de decir, bueno, mostrame lo que me estás diciendo, porque se puede hoy en día mostrar. Entonces, uno tiene que tomar la decisión consciente y saber lo que le pasa, exactamente. Déjame pensar mal. Sí. Sí, hay gente que dice, tenés cataratas, y por ahí no la tiene, te voy a operar, y después no lo operan, pero se factura. Hemos visto de todo, no pasa solamente en la oftalmología, pasa en la vida, pasa en TNT, ¿sí? Así que, pero sí, puntualmente hablando de la oftalmología, nosotros vemos muchos pacientes que están operados y que quizás... Supuestamente... Y una vez que uno ya está operado, no hay forma de decir tenía o no tenía catarata, porque ya estás operado, digamos, ¿sí? Pero antes de la cirugía, uno puede... Está bueno documentar la catarata. Ahí está, eso uno puede documentar la catarata. Y para tranquilidad. Para tranquilidad del paciente y para seguridad del paciente. De su familia. Y del otro que también es importante que la gente sepa, ¿sí? Es que no es lo mismo la catarata en un paciente que tiene 60 años o 50 y pico que en un paciente que tiene 70, 80, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Porque la función del ojo no es lo mismo, porque los requerimientos que uno le pretende y tiene del ojo no son los mismos. Entonces, en ese caso hay que hacer distinción
¿Y por qué? Porque existen distintos tipos de prótesis que se pueden usar dentro del ojo, ¿sí? Cuando hablas de prótesis, nosotros cuando hacemos ¿a qué la te cirugía, referís? nosotros cuando hacemos la cirugía, lo que hacemos es colocar dentro del ojo una lente intraocular, se llama, que es la prótesis, sí, que eso tiene un aumento, digamos, ¿sí? Entonces, para que uno pueda, después de la cirugía, ver, ¿sí? Entonces, de las prótesis que existen en el mercado, existen dos grandes grupos, unas que son monofocales, que es una sola distancia de enfoque, es como el anteojo para ver de lejos, digamos, Sí. o de cerca, que en realidad la cirugía se usa de lejos. Bien. ¿Sí? Y existe otro grupo de prótesis que se llaman multifocales, que son para ver de lejos, de intermedio, de cerca, que varían en sus prestaciones, por decirlo de algún modo, en cuanto a lejos y cerca, que eso hay que adaptarlo acorde a las necesidades y los requerimientos de cada paciente. Y existen, como en todo mundo capitalista, distintas calidades de prótesis. Y costos. El costo viene de la mano de la calidad en realidad, ¿sí? Pero sí, existen distintas calidades de prótesis que tienen distintos costos obviamente, pero para una persona... Pero todos son buenos, por ahí. Sí, pero para una persona joven siempre es mejor... ¿Joven de qué edad? Vamos de vuelta. 50 y pico, 60 años. Para nosotros, hablando de catarata para nosotros joven, los jóvenes. Para nosotros los jóvenes es eso. ¿Sí? Entonces, una persona joven, si nosotros le ponemos una lente monofocal de una calidad más o menos básica, me gusta la palabra entrada básica, de gama, como dicen los vendedores de autos. De entrada de gama. Es bueno el auto, pero es entrada de gama. ¿Querés algo mejor? Exactamente. Entonces, una persona joven quizás no va a estar conforme, y vemos mucha gente disconforme después de la cirugía con la visión, justamente porque la calidad de la prótesis no es la mejor, ¿se entiende? Entonces, una persona ¿Cómo se percibe eso? Lo percibe la persona por la calidad visual. La calidad visual percibida es eso, exactamente, es la visión, y no es solamente la visión en cuanto a distancia, cuánto uno ve, sino la calidad visual, porque la visión abarca más que ver a lo lejos, sino que es los colores, la luz, la sensibilidad al contraste. Entonces, son un montón de parámetros físicos que hacen a la visión que obviamente son mejores en las lentes de mejor calidad, de mayores prestaciones. Entonces, en líneas generales, siempre que la economía y la situación lo permita, mientras uno más joven es, mejor tiene que ser la calidad de la prótesis que se elija para la cirugía, ¿sí? Bien. Entonces, que eso no pasa cuando uno lo hace por obra social, pura y exclusivamente, ¿sí? O las obras sociales cubren lo inicial, digamos, la entrada de gama. Exactamente. Para usar la analogía de... ¿cómo es? En líneas generales sí es así, hay excepciones, hay casos puntuales, pero en líneas generales sí. Bien. Exactamente. Allá mencionaste las obras sociales. Este tipo de operación, primero, y esto tiene que ver un poco con la charla del centro, el círculo de oftalmológico, es que son operaciones que se hacen en Formosa. Se hacen en Formosa. En Formosa se hace, de lo que es oftalmología, se hace casi todo, casi todo. O por lo menos te voy a hablar puntualmente de nosotros. Nosotros hacemos casi todo, ¿sí? La realidad es que lo que no se hace en Formosa es, hasta donde sé, trasplante de córnea. Después lo demás se hace, cualquier patología ocular se puede resolver en Formosa. ¿Te cambia el color del ojo la operación de catarata cuando le ponen un lente ahí? No te cambia el color. No te cambia el color. No te cambia el color. Miguel, si está queriendo tener ojos claritos, no es por ahí. No es por ahí la cuestión. ¿Se puede cambiar el color del ojo con una operación? Mirá, ese es un tema que está de moda, es un tema nuevo, bastante actual, digamos. Pues dan los lentes de contacto de color. Lentes de contacto de color, pero llega la noche, te lo sacás y volviste al ojo. Claro. Exactamente. Existe un tratamiento, existen algunas alternativas de tratamiento como para despigmentar el iris, que es la parte de color del ojo. Despigmentar. Exactamente, pero la verdad que hay datos y hay resultados muy controversiales, sí, hay algunos que... ¿Pero te han pedido eso? No, a mí no. Quiero ser a mí no, pero porque tampoco amarillos. Yo tampoco lo ofrezco, porque yo sí creo que eso tiene algunas complicaciones asociadas todavía. Se hace con láser, pero puede traer problemas a futuro. Entonces, cuando yo vea que eso es 100% seguro, ahí hablamos. Y ahí hablamos, ahí charlamos, y ahí lo ofrecemos incluso al que viene a pedir un lente de contacto, le decimos, che, ¿por qué no te haces esto que es definitivo? Claro. ¿Sí? Claro. Pero hoy en día no es un procedimiento... Volvamos al tema que nos trajo a charlar, que sí, porque acá tengo una consulta ya. Si el doctor puede decir
si lo dijo, no lo escuché, dice, ¿cuándo en caso de cataratas no es necesario operar? Mirá, la realidad es que depende de nuevo, depende del tipo de catarata que uno tiene, ¿sí? Voy a aprovechar esta pregunta para explicar que en realidad la catarata no es una patología urgente, ¿sí? Son muy poquitos, muy puntuales los casos en los que realmente hay que operar de catarata de forma urgente, rápida, pero si no, la catarata es una cirugía programada, electiva, ¿sí? Entonces, la realidad es que depende de las posibilidades de las personas, depende de las actividades que realicen, pero si una persona que tenga una catarata que es incipiente, digámosle de alguna manera, ¿sí? Con un anteojo al principio va a lograr una visión aceptable. Demora el avance. Entonces se puede en ese caso decir, esperamos un poquito y operamos en unos meses, en un tiempo, años, digamos. Pero siempre que uno tiene catarata, a la larga o a la corta, va a terminar en cirugía porque es la solución real y la solución definitiva. Depende cómo le va cambiando la calidad de vida. Exactamente. Digamos, ¿no? Si uno se ve muy afectado por la catarata y no se puede corregir con anteojos, en ese caso la cirugía es la única opción. Estamos hablando con el doctor Dibiase, oftalmólogo, y acá tengo una consulta que tiene que ver con lo que estás diciendo. Dice, según un oftalmólogo, tengo cataratas, dice este oyente. Me dijo que todavía se puede esperar para operarme, solo que cada vez veo menos y los anteojos que me recetó no llegan a cubrir mis expectativas, no se está viendo bien. Entonces, quiere una segunda opinión. ¿Es posible eso? Belgrano 448, Clínica Bruso. Así es posible. Está bien, digo, pero puede estar ocurriendo eso, que le dice, mirá, esperá, veamos si con los lentes lo corregimos, pero el hombre quiere ver mejor. Exactamente, puede pasar eso, pero de nuevo volvemos a lo que estábamos charlando, que es la expectativa y lo que cada paciente necesita y requiere. Si con el anteojo no se logra cubrir esa expectativa, y en ese caso la solución es la cirugía, ¿sí? La realidad es que el anteojo en las cataratas, cuando uno tiene catarata, es un arma de doble filo en realidad, porque se puede hacer un anteojito y con eso mejorar un poco la visión y lograr ganar un tiempo, digamos. Eso sirve para pacientes que o no pueden o no quieren operarse en el momento, ¿sí? Pero la realidad es que cuando la catarata, a medida que la catarata va progresando, ¿sí? Porque tiene tendencia a ir progresando, a ir perdiendo cada vez más la transparencia, a medida que va progresando, va cambiando la refracción del ojo, o sea, es decir, va cambiando la medida del anteojo. Entonces, un anteojo que hoy te sirve, quizás dentro de 1, 2, 3 meses ya no te sirve. ¿Tan rápido es? En algunos pacientes sí, en otros es un poco más lento. Mira. Eso es, la realidad es que no hay una regla general porque es muy variable de persona a persona. Como el caso de la medicina. Por allí otras afecciones, un diabético, por ejemplo. Un diabético siempre, la catarata tiene tendencia a avanzar mucho más rápido, y un diabético, por ejemplo, ya que los mencionas, es una persona que tiene mucha mayor probabilidad de tener catarata de más joven. Esa sí es una patología sistémica que afecta al ojo y hace que la catarata aparezca más temprano y avance más rápido. Hay, como en medicina, que están los médicos generalistas, hay después especialistas, hay pediatras, hay oftalmólogos especializados en pediatría, o sea, atender chicos. Hay oftalmólogos que hacen... En Formosa, te pregunto. Sí, hay oftalmólogos que hacen la especialidad de pediatría, que se encargan de atender a chicos. Porque hay que tener toda una cuestión distinta, me imagino, de trato, de abordaje, de paciencia. Exacto. Sí, tal cual. No, sí hay. Son varias las clínicas que tienen. Nosotros tenemos, hay algunas otras que también tienen médicos que están especializados en oftalmología y pediátrica, ¿sí? Está bien. Pero sí existe, es una subespecialidad dentro de la oftalmología. Bueno, el doctor Donato Dibiase está ahí en la clínica Bruso, ¿sí? Ahí en la calle Belgrano, y me preguntan acá si trabajan con obra social, con IASEP, ¿cómo trabajamos con todas las obras sociales, ¿eh? Sí. Esa es la realidad, trabajamos con todas las obras sociales. Bien, porque me preguntan si trabajan con los lentes intraoculares por IASEP. ¿Se puede hacer eso? Sí, habría que evaluar cada caso, cuál es el requerimiento y cuál es la indicación, pero sí, tendríamos que evaluar cada caso. O sea, en principio puntual. Sí. En principio la respuesta es sí. Y después habrá que ver alguna cuestión más finita. Más específica, claro, de cada paciente. Exacto. Te quiero hacer escuchar un oyente que ha llamado. ¿A qué teléfono, Fanny? 374-5460-95.
Hola, buenos días. ¿Le podrían preguntar al doctor Diversi si una catarata puede producir dolor de cabeza, mareo, falta de equilibrio? Gracias. Mirta de Barrio San Martín. Gracias, Mirta. Muchas gracias. ¿Puede ser? Mirá, el tema de la falta de equilibrio y los mareos puede ser, ¿sí? La visión es uno de los 3 pilares del equilibrio en el cuerpo humano, ¿sí? No es el único, entonces son 3 como yo te digo. Entonces, si vos me preguntás, podría llegar a estar asociado, pero habría que evaluarla y habría que descartar. Es parte de un combo de otras cuestiones. Había que evaluar otras cuestiones. Pero el dolor de cabeza, el hecho de estar siempre ajustando... Sería raro, no te quiero decir que no de entrada, pero sería raro. Yo personalmente descartaría otras cosas, ¿sí? Vería otras cosas, vería la parte neurológica, vería la parte interna del oído que se encarga del equilibrio. Entonces yo descartado eso, y ahí sí pensaría más en la parte visual, ¿sí? Bueno, acá me preguntan de otra ola social, Ofatum, ¿trabajan con Ofatum? ¿Ofatum de quiénes son? No tengo ni idea de quién. Ofatum. Creo que es de la UNAF o de la universidad, me parece. ¿Tenés otra consulta, Miguelito, ahí en el contestador? Bueno, acá me dice, bueno, justamente, tengo 65 años, cada vez veo menos, ¿necesitaría operarme de catarata? Bueno, primero ver si tiene catarata. Volvemos otra vez a lo que charlamos al principio, es el diagnóstico, ¿sí? Hacer el diagnóstico adecuado, y si tiene cataratas, y sí, la solución es la cirugía. Pero si no tiene cataratas, con un anteojito puedes llegar a corregir. Pongamos un número abstracto, del 1 al 100, ¿sí? Alguien sin cataratas ve el 100% de lo que capta su ojo. Con cataratas incipientes, de ese 100%, ¿cuánto empieza a perder? Y va perdiendo progresivamente. El 5, el 10, el 95, se baja. Eso es variable en realidad, eso es muy variable. Generalmente cuando la catarata recién está empezando, están alrededor del 90, 80. ¿Ves el 90 de lo que ves? Exactamente, el 90%, el 80%, eso es cuando está más incipiente. Y en el otro extremo tenemos la ceguera por catarata, porque la catarata es la principal causa de ceguera reversible, no en Argentina, en el mundo en realidad. A ver, la catarata no tratada a tiempo, no tratada adecuadamente, produce ceguera. Produce ceguera, el cristalino va perdiendo su transparencia hasta volverse totalmente opaco. Una vez que es totalmente opaco, no ingresa la luz. Si no ingresa la luz, no hay visión. Bien. ¿Y eso es reversible con una operación? Y eso es reversible con la cirugía. Independientemente del estadio en el que se encuentre la catarata, la cirugía lo resuelve, digamos. Lo único que sí, nunca es ideal llegar hasta ese extremo de catarata supermadura, porque eso conlleva más riesgo para la cirugía, más riesgo para el ojo, mayor tiempo de recuperación, ¿sí? Y aparte, además de que la persona está ciega, porque eso disminuye y mucho la calidad de vida de la persona. Claro, no hay que llegar a ese punto. No hay que en lo llegar posible, a ese punto. No hay que llegar. No hay que operar ni muy temprano ni muy tarde. Hay que tratar de operar en el momento justo para obtener el ¿Puede ser que una beneficio. persona tenga cataratas en un solo ojo? Puede ser. No es la norma, pero puede ser, digamos. Depende. Si una persona que se golpea, por ejemplo, que tiene un traumatismo, puede tener cataratas en un solo ojo. En un solo ojo, pero por lo general es simultáneo la cuestión. Por lo general suele ser simultáneo, exactamente. Eso es como si yo te dijera, vos, me puse canoso de un solo lado de la cabeza. ¿Sí? Tiene que ver con el envejecimiento, entonces suele ser bilateral. Pueden ser asimétricas, eso sí. Que en una sea mayor grado y otro menor. Exactamente, que una tenga menos visión que la otra. Pueden ser asimétricas. Y ahí cambian los lentes que ponen, obviamente. ¿O le ponen los dos lo mismo? No, el lente va personalizado para cada ojo. Lente va personalizado para cada ojo. Cuando vas al paciente a hacer el diagnóstico, vos le decís, bueno, tiene catarata, tendríamos que poner un lente de tanto. Exactamente. No de peso, sino de graduaciones. De graduación, de dioptría se llama la potencia del lente, ¿sí? Ahí está. La unidad de medida es la dioptría. ¿Y se manda a pedir específicamente para ese paciente, o vos tenés ahí en el cajón, sacar, le vamos a poner Nosotros solemos tener stock de lo que es lo más frecuente, digamos, el rango más frecuente, exacto, el rango más utilizado. Hay algunas veces, algunas situaciones puntuales, algunos pacientes, algunos ojos puntuales que hay que pedir la prótesis, hay que mandar a pedir. Eso se pide, no demora mucho en realidad, porque se pide de Buenos Aires, ¿sí?
¿son más los hombres que las mujeres las que tienen cataratas? ¿Hay alguna diferencia de sexo? No hay diferencia de sexo. Hay igualdad de género. Hay Qué igualdad. bien, qué Está- bien, no, Hay discrimina, paridad. no discrimina por sexo. No ni discrimina género. por sexo. Hay paridad. Y hay actividades, por ejemplo, yo conocí un muchacho hace unos años atrás que era soldador, de soldadora eléctrica, ¿sí? Sí. Muy joven y empezó a tener serios problemas de visión. Hay actividades laborales que, por el desarrollo de la misma, van afectando su visión y tienen... Hay algunas actividades que sí se asocian a desarrollo El de del catarata. soldador eléctrico es el tallerista ese que está todo el día con la soldadora. Los que trabajan con fuego todo el tiempo también tienen Con mayor... fuego. Exactamente. Ah, mira. ¿Desarrollan catarata o tiene problemas de visión? No, desarrollan catarata también. Ah, mira vos. O sea, como que se adelanta entonces En algunos la edad. casos así es, así es. ¿Y hay congénitas o hereditarias? Hay cataratas congénitas. Hay cataratas congénitas, generalmente suelen ser, de nuevo, en contexto de alguna otra enfermedad ocular o sistémica, pero hay cataratas congénitas, ¿sí? Hay veces que las cataratas congénitas son, o sea, que el problema es solamente catarata y con la cirugía se resuelve, y hay algunos otros casos que, además de catarata, el ojo tiene algún otro problema, ya sea en la retina, ya sea en la córnea, en glaucoma, ¿sí? Entonces, y en ese caso, la cirugía de catarata sola no sería suficiente. Bien. ¿Sí? Ustedes operan ahí en la clínica Operamos en la Abruzzo. clínica, exactamente. Y es una operación que implica un día previo de internación, estudios médicos específicos, viste que uno te va, es una operación, te piden electrocardiograma, sangre, orina, de todo. Es una cirugía que es ambulatoria, el Ajá. riesgo sistémico es prácticamente inexistente. ¿Sí? ¿Qué significa ambulatoria? Que voy, me opero y me voy a mi salgo, casa. me voy a mi Exactamente. casa. Con cuidados en el camino y en tu casa. Exactamente, pero no son unos cuidados, no es una cirugía que te vamos a decir, te operaste recién, vas a estar postrado en tu cama. Me das unas gotitas. Exactamente, Quédate usamos tranquilo, no hagas usamos una fuerza. gotita, tal cual. No te pongas a la intemperie, al viento, a la Unos tierra. cuidados mínimos Claro. y son unos días nada más. La verdad es que la recuperación de la cirugía es muy rápida en la gran mayoría de los casos, y es eso, se recupera con gotitas. Se cose como una cirugía, como una, no sé, la apendicitis, digamos. Mirá. Antes me acuerdo que había puntos. Sí, Me habitualmente... tengo que sacar los puntos del ojo, me decían. Eso es porque antes se hacía una técnica en la que la incisión era más grande, ¿viste? Yo Claro. te dije que son de 2 milímetros. Entonces, estas incisiones que son chiquitas, las hacemos de forma tal de que estén valvuladas, ¿sí? De que se cierren espontáneamente, digamos. Ajá. Entonces, no se utiliza punto en la gran mayoría de los casos. Son casos puntuales o por necesidad específica que se usan Nunca mejor puntos. dicho, casos puntuales, caso de puntos. Caso puntual, caso de punto, exactamente. Pero en líneas generales, si te tengo que decir, no se usa punto, ¿sí? Bien. Por lo menos para la cirugía. No de tengo que catarata. volver a que el doctor me saque los puntos del... Exactamente, una cirugía de catarata sin ninguna particularidad, sin ninguna rareza, digamos, no debería llevar puntos. Lo normal es que no lleve puntos. ¿Y cómo se vincula estas operaciones con el láser? ¿Se usa el láser? Ahí no. Mirá, lo que se usa Antes para... se hacía operaciones de láser, una cosa Existe así. la cirugía láser, pero eso es para problemas refractivos, en realidad. Traducime eso al lenguaje común. Miopía, por ejemplo, Ah. astigmatismo, ¿sí? Eso se puede corregir con láser. Ah, está bien. La catarata es siempre con lente intraocular. La catarata es con lente intraocular y lo que se utiliza es ultrasonido. El equipo que saca que usamos para fragmentar la catarata y aspirarla de adentro del ojo, utiliza ultrasonido para ir como pulverizando, por decirlo de algún modo, la catarata. Uh-huh. Tengo aquí sí, dale. del streaming, Eugenia consulta, dice, ¿es bueno o se puede operar la enfermedad teniendo diabetes, si es favorable la operación, y además teniendo astigmatismo y miopía? Bien, perfecto. Todos los... Mira, esa es una pregunta súper interesante, en verdad, porque engloba varias cosas. Vamos primero con el tema de la diabetes. Respecto puntualmente de la diabetes, no todos los pacientes que tienen diabetes están igual, ¿sí? Hay algunos que tienen mayores complicaciones y hay otros que tienen diabetes pero a nivel ocular no tienen complicaciones. Entonces son dos mundos distintos, ¿sí? Si uno tiene diabetes y tiene complicaciones a nivel ocular y se va a operar, primero hay que hacer
o a la par el tratamiento de la diabetes, porque si yo solamente lo opero de catarata y no le trato la diabetes, los problemas de la diabetes en el ojo, para que quede claro, va a empeorar la situación. ¿Con la cirugía? Con la inflamación que genera la cirugía de la catarata, va a empeorar la parte de la diabetes. Entonces, la retinopatía diabética o el edema macular, el problema que tenga el paciente con la diabetes, antes de ser operado, tiene que estar tratado, tiene que estar controlado, ¿se entiende? Claro, eso sí, no es una de las operaciones, así que bueno, listo, podemos operar ahora ya. Hay un tratamiento previo más largo. Exactamente, si alguien tiene diabetes y se le opera solamente de catarata y no se le presta atención a la diabetes, la diabetes está descontrolada, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. ¿Sí? Y el problema que tiene la diabetes, que es la diferencia con la catarata, es que la catarata con la cirugía es reversible, se resuelve. La diabetes muchas veces no se puede se con una cirugía, claro, no es que con una cirugía vamos a mejorar a como vos veías antes, ¿entiendes? Muchas veces la diabetes es muy agresiva y la cirugía es para tratar de preservar la visión que tiene, no tanto para mejorarla. La cirugía que trata siempre es para mejorar la visión. Bien. ¿Sí? Y respecto de la miopía y el astigmatismo que me dijiste, eso nosotros tenemos la posibilidad de utilizar o de corregir esos defectos de refracción con prótesis, ¿sí? Existen prótesis que nos ayudan a corregir la miopía y existen prótesis que nos ayudan a corregir el astigmatismo, que se llaman lentes tóricas, que son un mundo aparte, un grupo aparte de lentes intraoculares, ¿sí? Ya vamos a poner la mirada en ese tema. Sí, total. Bueno, la próxima tiene ahí varios temas Bien. Que ha tirado en la ¿Te charla? quedó alguien en el tintero, Miguelito? Dame un oyente el último de este segmento, dale. Buen día, Diego. Una consulta para el oftalmólogo. Tengo diabetes y tengo un cierto porcentaje pérdida de la visión. Tengo 46 años. Esto podría ser producto de una catarata o producto de la diabetes. Me gustaría consultarle esto al oftalmólogo. Muchas gracias. Excelente gracias a vos, amigo. A ver, hay que ver si fue un oftalmólogo a que lo vea. Yo soy diabético y lo que me hace mi diabetóloga es cada tanto andar al oftalmólogo y que te haga un fondo de ojos. Exactamente, el fondo de ojos en la diabetes debería ser anual, ¿sí? ¿Y eso qué le permite saber al especialista en diabetes? El resultado del informe Mira, la retina, ¿sí? Que es la parte de adentro del ojo, es el único tejido en el cuerpo humano en el que nosotros podemos ver de forma directa la parte vascular, ¿sí? Vemos los vasos, vemos cómo están los tejidos, vemos la oxigenación y el metabolismo del tejido. Entonces, y eso es un reflejo de cómo está el resto del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Si la retina está sana, en líneas generales, el resto del cuerpo, cuando uno tiene diabetes, está sano. Si la retina tiene daño por la diabetes, es muy probable que también el resto del cuerpo tenga daño por la diabetes. Entonces, en conclusión, el fondo de ojo... Si tenés diabetes, preguntarle a tu médico que te atiende la diabetes si no deberías hacerte un estudio de la visión. Exactamente, el fondo de ojo, como te comentaba, en la persona que tiene diabetes debería ser anual, ¿sí? Salvo que tenga mal control, tenga alguna complicación, en cuyo caso el control es mucho más estrecho, ya claro, no es anual, sino que a veces puede ser semestral, puede ser... Todo depende si tenés controlada diabetes. Del estado en el que esté el paciente, pero si un paciente está controlado y no tiene complicaciones, por lo menos una vez por año debería hacerse el control. O sea, no solamente ir al diabetólogo o especialista en diabetes, sino también al oftalmólogo, es complementario. Claro, todo es interdisciplinario ahora, ¿no? O sea, pero más que antes, digamos, por más que tengas 46 años, porque por ahí te evitas un problema futuro. Exactamente, porque depende, la diabetes genera daño por tiempo de evolución, es decir, desde hace cuántos años tiene diabetes uno, y por grado de control, ¿sí? Si uno está bien controlado, si metabólicamente uno está bien controlado y no tiene ni una otra enfermedad metabólica como hipertensión, problemas renales asociados, entonces mientras mejor esté controlado, más tardíamente aparecen las complicaciones. Bien, el doctor Donato Di Biase está ahí, es parte del equipo de la Clínica Bruso, que está en Belgrano 448. Belgrano 448, trabajan con todas las obras sociales, así que cualquier consulta, acérquese por ahí y vea. Pero la idea de esto es poner en la agenda, ¿cómo es? El tema de la catarata, cómo
saber que en Formosa, básicamente esta es la idea del Círculo de Oftalmológicos, es que sepa que en Formosa se atiende la mayoría de estas situaciones vinculadas con el ojo, hay profesionales, hay equipamiento, hay atención con obra social, obviamente por ahí hay alguna cuestión muy puntual queda fuera de la cobertura, pero lo cierto es que en este caso la Clínica Bruso, como otras que hay muy buenas en Formosa, están para justamente darle esa cobertura. Gracias, Donato, por venir. Gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Bien, hacemos una